Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Siempre reinará y por siempre será Dios de justicia y verdad, y se oirá sobre cielo y tierra de su nombre. Todo pueblo, raza y nación le adorará. La creación cantará de tu grandeza y poder y tu amor derramado en esa cruz. Toda vida confesará que tú eres Señor, Rey soberano, quien es y será por siempre, por la eternidad. Continuamos compartiendo la palabra de Dios y estamos en estos hombres que agradaron a Dios en todo momento porque ellos caminaban y ellos andaban por fe, como era el caso de Enoc, como era también el caso, dijimos, de Abel, y en este caso el tercer hombre que nos está hablando aquí la Biblia
En Hebreos 11:7 nos habla de Noé. ¿Quién no ha oído hablar de Noé? Pienso que todas las personas hemos oído hablar de Noé, pero vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en Hebreos 11:7, donde nos está hablando de Noé, pero no de Génesis, sino precisamente de este héroe, entre comillas, de la fe. Así que nos dice la palabra de Dios que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esta serie de estudios que estoy compartiendo nos habla de la fe. La fe, como he dicho, empezando por Abel, Enoc y ahora nos toca Noé. Es el tercero de estos hombres de la fe. Noé era bisnieto de Enoc. Es también el último de los 10 patriarcas antediluvianos. La Biblia presenta a Noé como un varón justo. Es decir, que no era una persona cualquiera, sino que dice la misma Biblia que era un varón justo. En Génesis 6:9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Subrayar esta palabra, varón justo. Era perfecto en su generación, con Dios caminó Noé. Así que por lo tanto hallamos que Noé en primer lugar era justo. Dice que también alcanzó la salvación por la gracia de Dios. Esto nos lo dice el versículo anterior, el 6:8 de Génesis, que dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Por tanto, de manera que Noé hallamos que era un hombre temeroso de Dios. Temeroso no quiere decir, como muchas veces se repite, que sea un hombre que andaba con miedo, no. Temeroso significa espiritualmente que era reverente a Dios, que no hacía las cosas al azar, sino que era un hombre que honraba a Dios con su vida, no solamente con sus palabras, sino también con sus hechos. Y era temeroso de eso, de desobedecer a Dios. Pero para ser temeroso de Dios, primeramente hay que conocer a Dios, porque si no lo conocemos, ¿cómo vamos a tener temor, reverencia hacia una persona si no la conocemos? Y en este caso Noé tenía comunión con Dios, igual que lo tuvieron también Enoc, y igual que lo tuvo también Abel. Y vemos que esto es lo que guardaba para no cometer maldades. Él guardaba en su corazón este temor reverente hacia Dios, y hacía que él, aunque convivía en medio de una sociedad, como era el caso de Enoc, que vivía en una sociedad igual que la de él, que estaba corrupta, que estaba llena de maldades, nos dice la palabra de Dios que él, Noé, halló gracia delante de Dios, o lo que es lo mismo, pudo salvarse. Y cabe hacerse una reflexión, cabe reflexionar en cuanto a esto, como que un hombre en esa generación que andaba así, ¿cómo es que halló gracia? ¿Cómo es que pudo salvarse? Tanto al principio de la humanidad como en la actualidad, existieron, existen y existirán hombres, y cuando digo hombres siempre me estoy refiriendo a hombres y mujeres temerosos de Dios. Pero también a su vez había una gran mayoría de hombres que eran todo lo contrario, que eran impíos y que estaban llenos de maldades. Eran hombres que les daba igual las cosas, la justicia que ellos andaban eran su propia justicia, ellos no tenían en cuenta a Dios absolutamente para nada. Entonces podemos hacernos una idea de cómo vivía Noé, podemos hacérnosla, si la comparamos cómo nos ven en el día de hoy, por ejemplo, a aquellos que somos cristianos. Pero cuidado, cuando estoy diciendo aquellos que decimos que somos cristianos, no estoy diciendo cristianos de boquilla, cristianos de palabra, sino cristianos de hechos, cristianos como nos enseña la palabra de Dios, cristianos nacidos de nuevo, nacidos del Espíritu. Personas que no nos da miedo, pues el anunciar el Evangelio bien puede ser a un vagabundo, como puede ser a un ministro, como puede ser a un poderoso, como puede ser a un trabajador. A cualquier persona, porque todas las almas necesitan del perdón de Dios y todas absolutamente necesitan del Señor su salvación. Por tanto, hallamos que en los lugares de trabajo
o con nuestra vecindad e incluso con nuestros familiares que son inconversos, que no tienen a Dios, que no quieren saber nada de Dios, cuando por ejemplo ellos ven que nosotros no mentimos, cuando ellos ven que nosotros no robamos o que criticamos a los que están a nuestro alrededor, hay veces que nos ven como raros, como muy raros, como que somos anticuados. Pero ¿sabes? También ellos muchas veces se burlan de nosotros. Eso nos ha ocurrido en los trabajos, y como he dicho, y quizá en la comunidad de vecinos, quizás con algunos amigos, ellos lo hacen. Pero también ocurre algo. Ellos también saben en lo más profundo de su corazón que ellos también pueden confiar en nosotros, porque nosotros no somos chismosos, no robamos, honramos a Dios con nuestra vida por allá donde vamos. Es decir, que en cierta manera ellos nos pueden ver como raros, pero en lo profundo de su corazón ellos quieren tener lo que nosotros tenemos. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Lo que nosotros tenemos es a Cristo en nuestro corazón, simplemente. Nosotros no somos mejor que nadie. Lo que nosotros es por un acto de fe, hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, y Él es el que a través de su Espíritu Santo está haciendo esa obra de regeneración en nuestra vida. Así que podemos hallar aquí cómo podía encontrarse Noé en aquellos tiempos. Seguramente se burlaban de él. Hombre, Noé, ¿qué estás haciendo? Estás construyendo aquí una barca si nunca va a llover. ¿Estás loco? Podrían burlarse de él, etcétera, etcétera. Los tiempos que le tocaron vivir a Noé eran tiempos, como he dicho, de maldades. Eran tiempos, pues, no muy seguros. Como nos dice la palabra de Dios en el versículo 5 de Génesis 6, dice: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo lo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». ¿Nos podemos figurar convivir con una sociedad así? Una sociedad que solamente está pensando en hacer el mal. Una sociedad que solamente piensa en sí mismo, que al prójimo no le tiene en cuenta absolutamente nada. Una sociedad que solamente piensa en hacer maldad. ¿Qué se puede esperar de esa sociedad? ¿Qué se puede esperar de una sociedad? Y cuando se dice de una sociedad lo hemos podido contemplar a través de la historia, en las sociedades, a través de los gobiernos, de los imperios, cuando llegan ya a un estatus, cuando llegan ya a un límite que lo tienen absolutamente todo, ellos se autodestruyen a sí mismos, precisamente por hacer maldades, por las iniquidades y por el pecado que ellos tienen en sus corazones, y pues, principalmente por no tener en cuenta absolutamente a Dios para nada. Seguimos en la palabra de Dios, nos dice, seguimos en este capítulo 6 de Génesis, versículos 11 y 12, y dice: «Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra». Nótese aquí cómo andaba la tierra precisamente en ese momento. Era una sociedad que se había corrompido totalmente. Pero también Dios provee, aun cuando está así en la tierra, aun cuando están los hombres corrompidos, Dios provee de su gracia. Es decir, Dios es entonces cuando Él manifiesta su misericordia y su perdón para todo aquel que estuviese dispuesto a arrepentirse. Y escucha bien, tanto antes, en los tiempos de Noé, como ahora, Dios está manifestando su gracia. Los tiempos de Noé eran malos. ¿Acaso son ahora mejores? Pues no, porque los designios del corazón del hombre, como hemos visto, en cuanto que se aleja de Dios, es corromperse, es hacer maldades. Seguramente que muchos de esa sociedad veían que las cosas no iban bien, que iban de mal en peor, pero nadie hacía absolutamente nadie. Ellos continuaban haciendo el mal y, lo más lamentable, no buscaban a Dios, igual que en los días de hoy. Todo el mundo dice y le echa la culpa a los políticos, pero los políticos están dirigiendo a un pueblo, y ese pueblo son personas que hay ahí. Y esas personas manifiestan y dicen qué es lo que quieren
que es lo que quieren, por ejemplo, a través de la televisión, a través de los medios de comunicación. Si fuese una sociedad, que fuese una sociedad que buscase a Dios, no se vería la basura que se está viendo por los medios de comunicación. No se escucharían las mentiras que se están escuchando y se están viendo en el día de hoy. Así que, por lo tanto, vemos ahí que ellos quizá pensaban que todo iba mal, que no había solución para ello, pero nadie buscaba a Dios. Es lo mismo que está ocurriendo en los días de hoy. Así que vemos que la palabra de Dios nos enseña que Noé tardó nada más y nada menos que 120 años en construir el arca, en hacer el arca que Dios le ordenó que hiciese. Pero no solamente construyó el arca, sino que también Noé hizo algo más, anunció algo. ¿Y qué es lo que anunció Noé? Él seguramente a lo mejor estaba construyendo el arca, tenía durante el día, podemos imaginar, a la mañana, a la tarde, podía dedicarlo para construir el arca, pero también dedicaba un tiempo para anunciar a sus vecinos, a sus conciudadanos que había allí alrededor, que iba a venir un juicio, porque la maldad del hombre había llegado ya a unos límites en los cuales el hombre se iba a autodestruir y Dios tenía que intervenir. Así que la condición que había es que debían en primer lugar que arrepentirse. Y si se arrepentían, acto seguido, Dios lo iba a perdonar. Y si lo iban a perdonar, ellos podrían entrar al arca. En el Nuevo Testamento, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2 y versículo 5, nos dice así: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, subrayamos esta palabra, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el juicio sobre el mundo de los impíos. Nótese aquí, como dice la palabra de Dios, pregonero de justicia. Es decir, que estuvo pregonando, él estuvo anunciando ese arrepentimiento. Por otro lado, hallamos que Noé tuvo revelación directa de parte de Dios para esa sociedad, pero Noé también encontramos aquí que por ese acto de fe, Noé obedeció a Dios, ya que de otra manera es imposible agradar a Dios. Nos dice en Génesis capítulo 2 y versículo 6, y está hablando aquí, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Es decir, que en aquellos tiempos, en los tiempos de Noé, no había llovido nunca, jamás. Como hemos visto aquí en Génesis 2:6, nos dice que subía un vapor de la tierra que regaba los árboles y regaba todas las plantas. No había llovido. Y entonces aquí ahora, Noé le está diciendo a esa gente que va a caer agua del cielo, que va a llover, que va a caer mucha agua. Y por eso él estaba construyendo ese arca, para que todo aquel que se arrepintiera pudiese entrar ahí. Bien, humanamente era imposible, humanamente. Pero el que lo estaba anunciando era un hombre, también, pero ese hombre estaba obedeciendo lo que Dios le estaba mandando. Así que no era un hombre de fe y temeroso de Dios, como hemos visto, y obedeció pese a las burlas que podía tener de sus convecinos, de las personas que había a su alrededor cuando estaba, podemos imaginarnos, empezando a construir un arca, él y sus hijos, y también sus nueras, su esposa, todos seguramente ayudarían allí. Seguramente que a lo mejor esa sociedad, pues pasaban por allí, vamos a reírnos un rato, vamos a pasarlo bien, mira lo que están haciendo estos locos aquí, construyendo un gran barco para salvarse, según ellos, porque según ellos va a caer agua del cielo, y bueno, allí las carcajadas y lo demás era algo tremendo. Hay aquí una reflexión para nuestras vidas, y es la siguiente: hay veces que Dios demanda de aquellos que le son fieles, como Noé, es decir, a los cristianos, a los creyentes, aquellos que de verdaderamente somos temerosos de Dios, nos manda cosas ilógicas, cosas que no tienen lógica para nuestro razonamiento humano. Y es aquí donde entra entonces la fe del creyente, la fe del cristiano. Es aquí cuando entra.
porque lo que no tiene lógica para nosotros, para Dios sí que la tiene. Ya que es para Dios, no hay absolutamente nada imposible. Seguramente si nosotros nos ponemos a discutir, si se hubiese puesto Noé a discutir sobre su lógica, no hubiese construido el arca, porque su lógica le decía que era imposible que pudiese llover, pero su fe en Dios le decía que Dios puede hacer cualquier cosa, que para Dios no hay nada imposible. Así que por tanto la fe de Noé trajo una consecuencia para el mundo, y es como nos dice aquí en Hebreos 11:7, y por esa fe condenó al mundo, es decir, por la fe de Noé. Aquel hombre de fe antediluviano fue llamado por Dios para evangelizar, es decir, para traer unas buenas nuevas. Dios envió lo que el mundo tenía necesidad. ¿Y qué es lo que tenía primeramente el mundo necesidad? En primer lugar, el mundo tenía necesidad de arrepentimiento. Era lo que tenía. Si el mundo hubiese tenido necesidad, por ejemplo, de dinero, hubiese enviado dinero. Si hubiese tenido necesidad de un médico, hubiese enviado un médico. Pero tenía necesidad espiritual en su corazón. ¿Y era cuál era? Que ellos hacían maldad, que ellos se iban a autodestruir. Entonces Dios, ¿qué es lo que manda? Como nos dice 2 de Pedro 2:5, un pregonero de justicia. Es decir, alguien, en este caso Noé, que anunciase esas buenas noticias de que iba a venir un diluvio, sí, de juicio, pero eso no debían de tener ellos temor. No debían de tener temor si se arrepentían. Es, por ejemplo, cuando sale una ley, por ejemplo, que se van, a lo mejor las leyes de circulación, pues se van a agravar y las multas van a ser muy graves, por poner un ejemplo, para aquellos que vayan más rápido, a una velocidad mucho más rápida de la establecida. Y vemos que a lo mejor siempre hay unos cuantos que son los que se quejan y dicen que, bueno, el gobierno lo que quiere es sacar dinero de un lado para otro, pero también hay una gran mayoría que no dice nada. Pero los que se quejan, ¿quién son? Los que van a continuar corriendo a la velocidad que a ellos les venga en gana, no respetando las leyes. Son los que se quejan. Así que por lo tanto ellos no debían de tener ninguna clase de miedo porque viniese el juicio. Porque sí, va a venir el juicio, pero Dios, antes que venga el juicio, le manda al pregonero de justicia. ¿Quién es en este caso? Noé, para que anuncie que si se arrepentían, ellos podían entrar al arca y podían salvarse. Esa era la buena noticia. En los medios seculares, en el día de hoy, y científicos del mundo, cuando hablan del diluvio, están de acuerdo y se ponen de acuerdo que tanto en un lugar como en otro, y cuando estoy diciendo en un lugar, estoy diciendo, por ejemplo, en Medio Oriente, como te estoy diciendo en Europa, como te estoy diciendo en América. Pues sí, ellos se ponen de acuerdo de que parece ser que hubo un diluvio. Luego ellos ahí añaden a sus fantasías lo que quieren, cualquier cosa, todo menos tener fe en la palabra de Dios. Y en segundo, solo mencionan que Dios mandó un juicio. Aquellos que ya son un poquito más considerados mencionan que bueno, que la Biblia habla de un juicio que Dios mandó y que se anegó tal y cual parte. Y ahí se queda la cosa. Esto es cierto, en cierta manera. Pero no queda ahí la cosa, sino que, como hemos visto, Dios mandó un pregonero de justicia. Y vemos que en primer lugar, Dios vio que esa generación iba hacia la autodestrucción. ¿Y qué es lo que hace? Dios interviene. ¿Por qué interviene Dios? Porque Dios ama a las almas, porque somos creación de Él. No solamente las almas, sino también la tierra. No es que los hombres tuviesen la tecnología para destruir el mundo, porque no la tenían. Así igualmente Dios, tanto en el Antiguo Testamento como ahora, Dios tiene que intervenir. ¿Cuándo? ¿Y por qué interviene Dios? Dios va a intervenir exactamente igual que en el Antiguo Testamento. Y lo va a hacer porque vamos hacia la autodestrucción.
ya no hay respeto hacia las personas mayores, ya no hay respeto hacia los maestros de escuela, ya no hay respeto absolutamente por nada. Cada uno hace lo que quiere, cada uno va a hacer las cosas lo que le viene en gana. Y ahora las personas se están haciendo lo que le viene en gana, diciendo tú haz lo que tú quieras mientras tú te sientas bien, pues tú hazlo. Y le tienen muy poco en cuenta las consecuencias que eso puedan acarrear. Así que encontramos aquí algo básico, y es que Dios interviene, y Dios interviene en primer lugar porque Dios tiene control de todas las cosas. En otras palabras, Dios es soberano y Dios tiene control de todas las cosas. Eso que las personas piensan o creen de que Dios está como ciego y con oídos sordos, están muy equivocados. Dios va a intervenir, pero a su tiempo. No en el tiempo nuestro, sino en el tiempo de Dios, en los momentos de Dios. Recuerda, para Dios el tiempo no es como nosotros, ni mucho menos. Para Dios puede ser un día 1000 años, como 1000 años un día. Nos lo muestra así la palabra de Dios. En segundo lugar, vemos que Dios solo encontró en esa sociedad, en esa generación, una persona, un justo, Noé. Y vemos que Dios escogió a Noé. Si hubiese hallado a más, pues Dios hubiese escogido a más justos, pero solamente halló a uno. Y vemos que aquí que lo escoge, ¿para qué? Para llevar a cabo el plan de salvación, para que anunciase, para que fuese pregonero de esa justicia. Y por tanto, Dios también en el día de hoy tiene a los cristianos, nos tiene aquí ¿para qué? Para anunciar a este mundo este evangelio de salvación, que son buenas noticias en Cristo Jesús. Así que aquí encontramos que en el Antiguo Testamento Dios escoge a un hombre para llevar a cabo su plan de salvación para esa sociedad. ¿Y cuál era el plan de salvación para esa sociedad? Bien, Noé tenía que hacer una cosa: anunciar, evangelizar, llevar esas buenas nuevas, pero también debía de hacer algo de su parte, y era construir un arca. Debía de construirla para que las personas que quisiesen pudiesen entrar ahí. Y nos dice Génesis 6:14, le está hablando Dios aquí a Noé y le dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Es decir, que Noé debía de hacer algo, y en este caso era el arca, para que fuesen salvos. Bien, ese arca, querido oyente que me está escuchando, es la figura de Jesucristo. Es la figura en la cual las personas en el día de hoy pueden venir a Él y pueden ser salvas. En tercer lugar, ¿para qué debía de construir ese arca? Este arca era el medio de salvación para todo aquel que se arrepintiese de su maldad. Arrepentirse quiere decir no volverla a hacer. No volverla a hacer. Es decir, no es decir como los niños algunas veces que dicen ya no lo voy a hacer más y a los 5 minutos lo están haciendo. No. El arrepentimiento significa no volverlo a hacer. Así que ellos podían arrepentirse de corazón, no de palabra, sino de corazón y de hechos, y podían entonces entrar al arca y ser salvos. Y como he dicho antes, este arca es la figura de Jesucristo, en quien en el día de hoy hay salvación en toda persona. Pero hoy en día, es el único medio que Dios ha dispuesto para salvación. Escucha bien, no hay otro medio de salvación. Una religión no te va a salvar, ni a ti ni a nadie. Estar en una secta, tampoco. Estar en una institución, por muy poderosa que sea, aunque lo apoyen los hombres, aunque los gobiernos la apoyen, aunque esté muy bien vista, si crees que vas a ser salvo por eso, estás muy equivocado, equivocada. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Y es aquí cuando Pedro está hablando a los judíos y le está anunciando precisamente este evangelio de salvación en la persona de Cristo Jesús. Y nótese lo que dice en Hechos capítulo 4 y versículo 12.
Y dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién es ese nombre? Ese nombre es el nombre del Señor Jesús. No es a través de ninguna virgen, es a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que murió por tus delitos y pecados. Él fue el que murió por mí. No fue ninguna virgen la que murió por mí. Y no hay ninguna intercesora ni nada de eso. Eso es antibíblico 100%. El único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Eso es lo que nos muestra a nosotros la palabra de Dios. Eso es la manera como Dios quiere que el hombre se acerque a Él. Ahora bien, el hombre puede acercarse a Dios de distintas maneras. Puede hacerlo. Puede hacerlo a través de una estatua. Puede hacerlo a través de sus obras. Puede hacerlo como le venga en gana. Pero delante de Dios es como trapo de inmundicia. No sirve absolutamente para nada. Lo que Noé anunciaba era lo mismo que hoy se está anunciando a través de los medios de comunicación, aquellas radios, aquellas iglesias cristianas que predican a Jesucristo. Y tiene que ver, en primer lugar, con la justicia divina y con el pecado. Y esto nos demuestra, por tanto, que el mensaje debería o deben de recibirlo tanto antes como ahora, solamente por medio de la fe. Sí, por medio de la fe. Por medio de la fe. Ya que humanamente hablando, nada hay que presagie en estos momentos el juicio de Dios. Nada. Absolutamente nada. Fíjate que ellos estaban comiendo, bebiendo, como nos dice en el Nuevo Testamento, y el mismo Señor Jesús, cuando le preguntaron los discípulos que cómo sería el día de su venida. Y Él le responde que sería como en los días de Noé, que estaban comiendo, bebiendo, dándose a casamiento, es decir, ellos estaban haciendo lo que le venía en gana, pero a Dios no lo tenían en cuenta. Y el Señor Jesús dijo que así sería la venida del Hijo del Hombre, que estaría esta sociedad, estaría comiendo, bebiendo, haciendo maldades, haciendo cosas impuras, y es ahí, en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando el Señor vendrá. Igual que cuando ocurrió aquí con Noé. Ellos se burlaban, ellos se reían, ellos no lo aceptaban, ellos querían vivir en ese estilo de vida, pero dice que vino el diluvio. Y cuando vino el diluvio y empezó a llover, bueno, al principio, oye, están cayendo unas gotas. Qué raro, ¿verdad? A ver si lo que decía aquel que estaba medio loco allí, que está construyendo el arca, a ver si es que es verdad, pero bueno. Pero la cosa veo que se iba poniendo seria y que cada vez iba lloviendo más. Y fíjate que iba lloviendo y nos podemos imaginar cuando empezó a llover, que esto seguramente cayó rápido, cuando te cae una cortina de agua que a lo mejor a 50 metros ya no se ve el agua que cae. Imagínate lo que debían de pensar ya aquellos que se habían burlado, aquellos que se habían reído. ¿Qué debían de pensar? ¿Qué debían de decírselo uno al otro? Oye, ¿sabes qué? Vámonos para allá, para donde está el loco ese, y a ver si podemos meternos al arca. Y el agua iba subiendo para arriba, y el agua subía, pero ellos no se metieron ninguno. No, intentarían quizás llegar, pero ya cuando llegó, o llegaron, fue tarde. ¿Por qué? Porque la puerta ya estaba cerrada. El tiempo de salvación ya había transcurrido, ya había pasado, ya no era tiempo de salvación, ya pasó. Querido oyente, igual pasa en el día de hoy. Hoy es día de salvación. Hoy es el día en el cual cualquier persona, sea hombre, mujer, anciano, niño, si acepta a Cristo en su corazón, hoy es día de salvación. Por eso nos muestra la palabra de Dios y dice que si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Vemos que Noé, nos dice la palabra de Dios, que condenó al mundo por la incredulidad al mensaje que él estaba predicando de parte de Dios, es decir, en el nombre de Dios. ¿Quiere esto decir que Noé fracasó porque no se salvaron? No, de ninguna manera, porque Noé hizo lo que Dios le mandó y se salvaron él y su familia.
y 7 más, como hemos leído. Dios mismo también declaró que Noé era un varón justo. Y esto nos lo dice en en Génesis 7:1. Luego más tarde estaremos con Romanos. Génesis 7:1 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿A quién había visto Dios justo? A él, a Noé, delante de esa generación. Solamente a él. Está confirmando lo que anteriormente dije. Ahora bien, ningún hombre ni ninguna mujer puede por sí mismo, por su propio esfuerzo, justificarse delante de Dios, ya que de justo no hay aún, ni siquiera hay uno. Como nos dice en Romanos 3:10, y dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Pero vamos a ver dónde está escrito que dice que no hay justo ni aún uno. Pues está en el libro de los Salmos, capítulo 14, versículos del 1 al 3. Y mira lo que dice la palabra de Dios, está diciendo el salmista. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había alguien entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto también sigue ocurriendo en el día de hoy, que no hay ni siquiera uno quien haga el bien. Entonces, ¿qué es lo que hace que seamos justificados delante de Dios? ¿Qué hace que nos podamos justificar delante de Dios? ¿Qué obras, qué cosas podemos hacer? Romanos capítulo 5 y versículo 1 dice: justificados por la fe, nota, es por la fe, igual que Noé. Así que prosigo: justificado por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recalco otra vez de nuevo: por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por medio de otra persona, de otra entidad, ni otra iglesia. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es por la fe. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y tú estás escuchando en esta hora, en este momento, tú estás escuchando la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios precisamente está creando en tu corazón fe. Fe salvadora. Será si aceptas a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador. Es la misma clase de fe que estaba anunciando Noé también a aquellas personas para que se arrepintiesen. Dios bendijo y bendice a aquellos que depositan plenamente su fe en Él. Nos dice un poquito aquí en Génesis capítulo 9, versículo 13. Y aquí vemos ya en este capítulo 9 como ya había transcurrido, ya había venido el juicio, el arca ya se había posado en el monte Ararat, y vemos que Dios hace aquí un pacto con Noé. Y un pacto y dice: mi arco he puesto en las nubes. Capítulo 9, versículo 13 y 14. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Vemos aquí que Dios bendice, como he dicho, a aquellos que son temerosos de Él, aquellos que depositan su fe en Él. Por tanto, Dios establece aquí un pacto entre Él y la nueva humanidad que iba a salir de los lomos, en este caso, de Noé y sus hijos. Pero también en el Nuevo Testamento Dios establece un nuevo pacto. Un nuevo pacto. No es el pacto del Antiguo Testamento que es el de la ley, sino que es el pacto que se le llama de la gracia. Recuerda, la palabra gracia no quiere decir que hagamos lo que queramos, todo lo contrario, porque aún nos lleva
a mayores obligaciones, y vamos a ver, delante de Dios, y a serle aún todavía más fiel. Así que hallamos aquí que Dios establece para con la humanidad un nuevo pacto. ¿Y en quién establece Dios ese nuevo pacto? Si miramos el Evangelio de Mateo capítulo 26 y versículo 28, el Señor Jesús está diciendo lo que nosotros comúnmente se nos ha enseñado de siempre, la Santa Cena, cuando estaba con sus discípulos, dice: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, amigo y amiga que me está escuchando, que si tú aceptas el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, tú puedes ser salvo. Salvo porque un día Dios juzgará igual que juzgó a aquellas personas antes del diluvio. Recuerda, ellos hacían lo que querían, no tenían en cuenta a Dios. Incluso podían creerse que hasta eran buenos. Pero como hemos visto, la palabra de Dios dice que de bueno no hay ni aún uno, tan siquiera. ¿Y qué es lo que hemos de hacer para acercarnos a Dios? Pues tenemos que hacerlo, como he estado anunciando, por medio de la fe en Jesucristo, por lo que Él hizo. Así que, amigo y amiga, tú que estás ahí, escuchándome, si tú quieres en esta hora aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, yo te animo, ahí donde tú estás, que tú hagas conmigo una sencilla y muy fácil oración en la cual pues tú puedes arrepentirte y entregarle tu corazón al Señor Jesús. Repite y di conmigo ahí a donde estás y di: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos, y hoy a través de tu palabra he visto que solamente tú eres el camino de salvación, que tú eres el único que moriste en la cruz del Calvario para remisión de mis pecados. Por ello me arrepiento de ellos, te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Y prometo servirte y serte fiel siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, amigo y amiga que me estás escuchando, si tú has hecho esta oración, pues tú tienes la salvación garantizada, no en una institución, no en algunas personas, sino en la persona de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Dios miró que el designio del hombre era de continuo solamente el mal. Se llenó de violencia la tierra, corrompiéronse de tal manera que vino el diluvio y los arrebató. Ábrenos la puerta, Noé, ábrenos la puerta. La gente gritaba: ábrenos, Noé. Pero no entendieron cuando estaba abierta. El diluvio vino y los arrebató. En el día postrero, cuando Cristo venga, los desobedientes también le dirán: ábrenos la puerta, Señor, ábrenos la puerta. Yo no los conozco, les responderá. Años después del diluvio, Sodoma y Gomorra en su obstinación fueron sepultadas en un mar de fuego. Muy tarde entendieron que Dios no es un juego y así terminaron en su rebelión. Ábrenos la puerta, Noé, ábrenos la puerta. La gente gritaba: ábrenos, Noé. Pero no entendieron
Cuando estaba abierta, el diluvio vino y los arrebató. Cristo dice: yo soy el camino, también soy la puerta de la salvación. El que en mí creyere tendrá vida eterna y será librado de condenación.